Vamos a estudiar la energía potencial de un dipolo magnético cuando éste se encuentra en el interior de un campo magnético. Consideremos un dipolo magnético con su correspondiente momento dipolar magnético, que lo habíamos representado con la letra mu. También lo podríamos haber indicado con la letra M minúscula. Cualquiera de las dos notaciones son muy utilizadas en la bibliografía de la asignatura. Si este dipolo magnético se encuentra en un campo magnético, y llamamos θ al ángulo entre el momento dipolar magnético y el campo, ya vimos que en esta situación el campo magnético ejerce un momento de torsión sobre el dipolo magnético, un tau, También hemos estudiado que el efecto del momento tau es producir un giro de tal suerte que el campo trata de alinear al momento dipolar magnético con dicho campo. Ahora, si el dipolo magnético experimenta un desplazamiento angular, por ejemplo, un pequeño desplazamiento angular diferencial de θ, el momento habrá realizado un trabajo, en este caso un trabajo pequeño, diferencial de W. Ese trabajo, para el caso de la rotación, ya se vio en física 1, que viene dado por el producto de la magnitud de tau por el desplazamiento angular, y este trabajo producirá una variación de la energía potencial del dipolo magnético, un diferencial de U. Vamos a considerar para el siguiente estudio que el campo magnético es uniforme. Entonces, según lo dicho recién, si el dipolo experimenta un desplazamiento angular pequeño, se habrá realizado este trabajo. Solo que en esta expresión agregaremos un signo menos, puesto que, como dijimos una vez más, el efecto del momento es variar el ángulo θ, en este caso es producir una disminución del ángulo θ, es decir, un diferencial de θ negativo. También hemos escrito en varias oportunidades que el trabajo lo podemos expresar como menos la variación de la energía potencial. Como vemos en estas dos ecuaciones, los dos primeros miembros son iguales, por lo tanto igualamos los segundos miembros. Podemos cancelar los signos menos. Para el caso de que el momento dipolar se encuentre dentro de un campo magnético uniforme, la expresión de este momento ya lo habíamos estudiado en forma vectorial. El momento se expresa como el momento dipolar magnético, producto vectorial, el campo magnético. O si encontramos la magnitud
magnitud nada más de este momento será igual al producto de los módulos de estos vectores por el seno del ángulo comprendido entre ellos, que es θ. Si reemplazamos este momento en la ecuación anterior, tendremos, reemplazando tau por m por b por seno de θ y por diferencial de θ. Si ahora integramos ambos miembros desde un ángulo θ0 hasta un ángulo θ general, si para este θ0 le corresponde una energía U sub 0 y para el ángulo θ una energía U, es decir, vamos a proceder a realizar integrales definidas. En el primer caso, la integral nos da U. Reemplazando los límites, nos quedará U menos U sub 0. En el segundo miembro vemos que M es una cantidad constante. La magnitud de B, como el campo es uniforme, también es constante, salen fuera de la integral y nos quedará integral de seno de θ diferencial de θ entre θ0 y θ. La integral de seno de θ diferencial de θ es menos coseno de θ entre θ0 y θ. Si aplicamos regla de Barrow, nos quedará m por b menos coseno, reemplazamos por el límite superior, coseno de, perdón, esto es θ nada más, coseno de θ, menos, con el menos de la regla de Barrow nos queda positivo, coseno del límite inferior, que es θ0. Bueno, como es costumbre, se suele tomar una referencia para las energías. Es tradicional tomar para la referencia de las energías que cuando el ángulo θ, en este caso θ0, sea de 90 grados, es decir, cuando el dipolo está perpendicular al campo, la energía correspondiente a esa posición del dipolo sea cero. Si reemplazamos estas condiciones iniciales en la expresión anterior, tendremos la energía en una posición cualquiera menos la energía inicial, que en este caso es 0, será igual a m por b menos coseno de θ más coseno de θ0, que hemos tomado como referencia 90 grados. Coseno de 90 grados es 0 y nos queda que la energía es, el menos lo podemos colocar adelante, m por b por coseno de θ. Nos queda para la expresión de la energía el producto de estos dos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre dichos vectores. Eso nos recuerda claramente a un producto escalar, de forma tal que podemos expresar la energía de la siguiente manera, como menos el momento dipolar magnético, producto escalar, el campo magnético.
Esta expresión nos da la energía de un dipolo magnético en un campo magnético uniforme cuando se ha tomado que la energía toma el valor 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Es decir, si en una región con campo magnético uniforme tenemos el dipolo ubicado en forma perpendicular al campo, esa es la posición de referencia para la cual la energía potencial vale 0. Si el dipolo magnético tiene la misma dirección y sentido que el campo, el ángulo es 0 y en consecuencia el coseno de 0 es 1. Como lleva el valor negativo, en esta posición tendremos que la energía del dipolo es mínima. Y si el dipolo tiene la misma dirección pero sentido contrario que el campo magnético, el ángulo es 180, coseno de 180 es menos 1 y nos da un valor máximo. Es decir, para esta posición tendremos una energía máxima. Con esto hemos completado las expresiones de el momento sobre un dipolo magnético y la energía cuando éste se encuentra en un campo magnético. Fíjense en que las expresiones son semejantes a las obtenidas para el momento y la energía de un dipolo eléctrico cuando se encuentra en un campo eléctrico uniforme. Si teníamos un campo eléctrico uniforme y un dipolo eléctrico, habíamos encontrado que el momento tenía la siguiente expresión: P producto vectorial del campo eléctrico y la energía menos P producto escalar el campo eléctrico.